Bienvenidas, almas hermosas, a un episodio más de mi podcast, Un puente a tu ser. Y este episodio es súper especial para mí porque voy a compartirles un poco cómo fue mi historia, cómo comenzó el viaje del héroe y cómo mi vida dio un giro brutal de 180 grados y cómo pasé de tener una vida totalmente desalineada, en incoherencia total, a tener una vida desde el propósito, una vida en coherencia. Y quería compartirles cómo fue este proceso y todas las experiencias y aprendizajes que tuve que atravesar para llegar a donde estoy ahora. Igualmente, siempre estamos en constante evolución y cada nueva vuelta de espiral nos trae desafíos y aprendizajes nuevos. Esto nunca termina, pero sí siento que es abismal la diferencia de vida si tengo que comparar la vida que tengo hoy con la vida que tenía hace 10, 15 años atrás. Así que bueno, en este episodio les voy a contar cómo es que empezó todo este viaje. Y el punto de quiebre fue, obviamente, mi primera noche oscura del alma, pero antes de contarles esto, quiero ponerlos un poco en contexto. Yo venía de vivir una vida haciendo lo que se espera de mí, como muchos de los que estamos acá, que nos han dicho que tenemos que estudiar una carrera universitaria para ser alguien en la vida, para tener dinero y estabilidad. Y bueno, en mi época, sueno muy vieja diciendo esto, pero en mi época no había muchas carreras universitarias para elegir, solamente tenías medicina, abogacía, eh, tres carreras más, no me acuerdo, pero eran como muy científicas o súper serias y yo toda la vida fui artista, siempre me encantó el arte en todas sus formas, desde muy chiquitita dibujo, me gusta mucho el anime, me encantaba dibujar chicas de anime, pero obviamente, bueno, nuestros padres siempre con la mejor intención nos tiran frases como del arte no se puede vivir, del arte te vas a morir de hambre. Y obviamente esto no lo hacen con una mala intención, sino porque quieren que nosotros tengamos estabilidad económica, pensando que la vida y la felicidad solamente se basa en eso. Y si bien, obviamente, tener libertad financiera, tener cierta estabilidad, es una pata muy importante en la mesa de la vida, no es lo fundamental. Yo, desde que soy muy chiquita, siempre tuve muy claro que lo más importante es el sentido, el propósito. Creo que toda mi vida estuve atrás de esa búsqueda del sentido. Cuando era súper chiquitita, que apenas aprendí a leer, me acuerdo que agarraba enciclopedias gigantes de medicina, veía videos en VHS en ese momento de cirugías, del cuerpo humano. Me fascinaba estudiar el cuerpo humano. Y también otro tema que me fascinaba demasiado era la astronomía, el universo, de dónde venimos. Todas esas cosas siempre me intrigaron muchísimo y obviamente que ni hablar de todo lo que eran las razas alienígenas, extraterrestres, todo eso me fascinaba. Y desde muy chiquita me sentía bastante incomprendida dentro de lo que eran mis grupos de amigos, ya desde el jardín de infantes, porque me gustaban cosas que no eran muy típicas que le gusten a los niños de mi edad. Como les decía antes, me gustaba mucho la medicina, la astronomía, el universo, otras dimensiones, las películas en ese momento también de terror, algunas me gustaban mucho. Bueno, todo lo que era lo paranormal, lo oculto, películas como El Exorcista o películas de ciencia ficción donde había razas extraterrestres, todo eso me encantaba porque yo dentro de cada cosa que veía sentía que no era solamente ciencia ficción. Yo dentro de mí siempre sabía que había algo más, que todo eso en algún sentido nos estaba dando una información. Porque además algo que me sucedió desde chiquita era que podía percibir energías, podía ver cosas de otros planos y esto era algo que no podía hablar con la gente de a mi alrededor porque en ese momento me iban a
tildar de loca o me iban a encerrar en un manicomio. Entonces es algo que por mucho tiempo guardé dentro de mí y que mucho tiempo después me animé a hablar de todas estas experiencias paranormales que yo tuve desde muy pequeñita. Porque las veces que lo hablaba, mis amigos se asustaban o algunos me dejaban de hablar. Como que siempre fui la loquita paranormal rarita del grupo. Eso también hizo que de alguna manera me empiece a esconder y a sobreadaptarme en muchos sentidos, y eso también me llevó a tener una adolescencia súper rebelde. Pero bueno, ahora vamos a eso. Luego, cuando entré al secundario, empecé a estudiar de forma autodidacta. Siempre fui súper autodidacta, súper nerd. Creo que estudié toda mi vida, nunca paro de estudiar, todo el tiempo estoy estudiando, me encanta aprender cosas nuevas y seguir expandiendo mis horizontes. Y bueno, cuando estaba en el secundario teníamos una materia que era psicología y antropología filosófica. Y bueno, me adentré en esos mundos muchísimo, empecé a estudiar mucho también por mi cuenta filosofía, psicología, como que ya me empecé a adentrar también en querer comprender la mente humana, también las civilizaciones antiguas. Son cosas que siempre me apasionaron. Y ahora, viendo en dónde estoy, comprendo todo mi recorrido. Y cómo nuestros intereses de cuando somos niños nos están dando pistas y claves súper importantes. Cuando leía textos de Platón y Aristóteles, yo sabía que muchas de las cosas que ellos decían eran información que venía de otro lugar. Hoy sabemos que muchos de los sabios que existieron en la antigüedad canalizaban información, un término que en ese momento no se utilizaba, obviamente. Y uno de los libros que me voló la cabeza también, que fue el primer libro que leí en el colegio, que era de la mente humana y todos estos temas, era El arte de amar de Erich Fromm. Me acuerdo que ese libro me voló la cabeza. Bueno, y ahí empecé a adentrarme en todas esas cosas. Pero bueno, cuando uno termina el secundario hay que estudiar una carrera universitaria, o bueno, era lo que se decía en ese momento. Y como les contaba antes, no había mucho para elegir. Y uno es muy chiquito también y no sabe bien para dónde disparar en ese momento, porque tampoco el sistema educativo es que nos fomenta que evolucionemos dentro de nuestro propio ser, dentro de lo que es nuestra propia semilla, nuestro potencial único, sino que más o menos que nos homogenizan y no focalizan en lo que cada persona tiene para aportar o en los intereses propios. Es muy precario el sistema educativo imperante en ese sentido. Entonces, bueno, yo me acuerdo que dije, bueno, a ver, ¿qué puedo estudiar? Porque si bien cuando era chiquita me encantaba la medicina, sentía que la carrera universitaria de medicina me parecía como muy seria, muy aburrida, siempre todo lo académico me pareció un embole, o sea, como que me parecía que te daban un montón de cosas para estudiar súper irrelevantes, porque bueno, en el colegio de todo lo que estudiaba me interesaban muy pocas cosas. Y también sentía que la medicina estudiaba la enfermedad y no estudiaba la salud, como que había muchas cosas que no me cuadraban de la medicina, como el tema de los fármacos, como bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces no quise estudiar obviamente eso, quise estudiar algo más artístico, porque yo siempre fui artista, como les había dicho antes, y en esa época lo único artístico, entre comillas, que había era diseño gráfico, que yo no tenía ni puta idea de qué era la carrera, pero dije, bueno, una amiga se anotaba ahí y dije, bueno, vamos a ver. Cuando uno es chiquito también sigue mucho a los amigos. Y como era dentro de todo lo más artístico que había para elegir, o mejor dicho, lo único, dije, bueno, vamos ahí. Y bueno, me anoté en la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, a estudiar diseño gráfico. Y cuando empecé a estudiar en la universidad, también empecé a trabajar. Entonces, los años fueron pasando y algo que yo notaba era que mis compañeros, muchos de ellos estaban súper apasionados con la carrera, les encantaba,
y yo no sentía eso que sentían ellos. Yo observaba que yo no sentía esa pasión. Y sentía que estaba en el lugar equivocado, porque si bien recuerdo que había muchas cosas súper interesantes, como historia del arte, o bueno, había varias materias prácticas muy lindas, y aprendí un montón y había cosas súper interesantes. La UBA tiene muchas cosas lindas y enriquecedoras, pero a la vez también sufrís bastante, volvés llorando a tu casa en el bondi porque te rompen las maquetas en tu cara y bueno, pasan un montón de cosas que son bastante feas y traumáticas. Pero bueno, está ese amor-odio con, con la uva. Y bueno, la cosa fue que, como les decía, paralelamente también estaba trabajando y obviamente trabajaba de cosas que para ganar dinero. O sea, trabajé en un montón de lados. Mi primer trabajo fue de volantera, después trabajé en una heladería. Bueno, tuve como diferentes laburos en un call center. Y también no me cerraba ni el sistema educativo, ni el sistema laboral, como que yo decía, bueno, ok, esto es la vida adulta, apesta. Apesta por todos lados, me sentía súper asfixiada, incoherente, no entendía dónde estaba parada, no, no podía creer que de eso se trate la vida, como que decía, bueno, estoy todo el tiempo haciendo cosas que no me gustan, o sea, ¿de qué va esto? Y cuando vivís una vida incoherente, haciendo cosas que no te gustan, lo único que queda es la evasión. Y bueno, que es de lunes a viernes, trabajo, o a sábados inclusive, voy a la universidad, trabajo de algo que no me gusta, estudio algo que tampoco es que es mi pasión en la vida, pero bueno, es lo que tocó, es lo que había para elegir. Llega el fin de semana y uno sale, se droga, se alcoholiza, se evade de la vida, básicamente. Y viví muchos años dentro de esa inconsciencia de vivir una vida incoherente y la evasión, fluctuando entre esas dos. Los años fueron pasando mientras seguía teniendo esta vida totalmente incoherente, desalineada e infeliz, con hábitos súper insanos. Me acuerdo que apenas dormía en ese momento, tampoco es que me alimentaba súper bien, no tenía la conciencia que tengo hoy día, obviamente. Descuidaba mi salud en muchos sentidos, tenía vicios que ya, bueno, en ese momento era algo normal también dentro de mi entorno, mi círculo de amigos, donde yo me movía. Hasta que un día llegó el colapso físico, mental. Empecé a tener ataques de pánico súper fuertes y en esa época no era algo común, no era algo de lo que se hablaba. Hoy en día todo el mundo sabe lo que es un ataque de pánico y hasta incluso lamentablemente es algo que es súper normal. Pero en ese momento, cuando yo los tenía, no era algo de lo que se hablaba. Recuerdo que iba a la guardia todos los días de madrugada pensando que tenía un infarto o un derrame cerebral. Me hacían estudios, no tenía nada. Hasta que un día en la guardia me dijeron, tenés ataques de pánico, tenés que ir a terapia y al psiquiatra. Bueno, obviamente yo dije, ok, estoy loca, camisa de fuerza, me quiero morir. Y bueno, y ahí empecé a ir a terapia, al psiquiatra. Obviamente los psiquiatras te medican un montón. La verdad que hay 2 o 3 años de mi vida que apenas tengo recuerdos de todas las pastillas que me daban para tomar, para estabilizarme, entre comillas. Entonces la verdad que es un infierno muy feo de atravesar todo lo que es los ataques de pánico y todo lo que es también el tratamiento psiquiátrico. No voy a entrar en detalles de todo lo que sufrí y padecí en todo ese momento, porque si no, no voy a llegar más a lo que les quería contar hoy. Pero sí me parecía importante hacerles toda esta introducción para que entiendan cómo es que llegué al colapso. Y bueno, con la medicación seguí teniendo mi modo de vida zombie, eh, estudiando esa carrera, trabajando en un trabajo que tampoco me llenaba, pero que me daba dinero para pagar el alquiler y para vivir, básicamente.
Y bueno, a todo esto tampoco podía subirme a los medios de transporte porque tenía agorafobia, no podía salir de mi casa, no podía subirme a un bondi o a un tren porque me daban ataques súper fuertes. Después con la medicación más o menos que pude lograrlo, pero bueno, empecé a andar en bicicleta, aprendí a andar en bicicleta a los 20 y pico años, no sabía. Eh, para empezar a moverme en bici porque no podía subirme a los medios de transporte. Me volví súper fóbica a todo, a las multitudes, a la gente. Estaba en cualquier lugar donde había mucha gente, yo sentía un colapso total. Claro, ahora me doy cuenta que también estaba muy sensitiva además a todas las energías de a mi alrededor. Ahora que estoy recordando todo ese momento, me doy cuenta de que estaban pasando muchas cosas al mismo tiempo, que en ese momento no era consciente. Y algo que logró salvarme la vida del infierno que estaba viviendo fue el circo. El circo llegó a mi vida, bueno, a mí desde mucho antes me encantaba el circo, veía a las acróbatas aéreas o a los malabaristas, sobre todo a las acróbatas aéreas y me volvía loca, me encantaba, me fascinaba. Y en ese momento que yo estaba tan mal dije, ¿por qué no? Voy a probar. Y me anoté a clases, era un integral, me acuerdo que había tela, trapecio y aro. Y cuando hice trapecio me enamoré. Fue amor a primera vista y bueno, y ahí empecé. Empecé a ir a varias escuelas de circo, a hacer trapecio. Me obsesioné con el trapecio. La verdad que me encantó. O sea, hacer actividad física es algo que me ayudó a salir de ahí. Poco a poco fui dejando la medicación psiquiátrica. La terapia, la verdad que ya sentía que había cumplido su ciclo también. Y el circo, el trapecio, la actividad física fue mi nueva terapia y lo que me ayudó a salir del pozo, como que había encontrado algo que volvió a encender la chispa dentro de mí, algo que me apasionaba, que disfrutaba. Y bueno, la cosa fue que empecé a dedicarme a eso, empecé también después a dar clases de trapecio, después de un par de años. Pude dejar el trabajo en relación de dependencia y poco a poco ir independizándome. Yo hasta ese momento nunca había laburado de forma independiente, pero bueno, me había puesto en pareja con alguien que laburaba de forma independiente y se me abrió un mundo porque dije, empecé a conocer personas que laburaban de forma independiente y dije, wow, qué lindo, yo también quiero tener esa libertad y ese estilo de vida. Entonces, bueno, empecé a dedicarme a dar clases de circo, daba clases en 3 escuelas, tenía un emprendimiento de comida vegana, también empecé a tatuar, como que hacía muchas changas diferentes. Em, y bueno, la cosa fue que estuve varios años en pareja con esta persona y también tenía un estilo de vida como yo, así de vicios también, de salir, mucho rock and roll. Y bueno, llegó un momento que también eso cumplió su ciclo porque de nuevo volví a sentir que estaba perdida. Sentí que la urgencia de tener que dejar esa vida de vicios, de excesos, de evasión, ya me sentía totalmente colapsada otra vez y sentía que nuestros caminos se bifurcaban porque me acuerdo que en ese momento yo empecé de nuevo en la casa donde vivíamos, empecé a sentir energías, empecé a conectar con todo eso que estaba dormido, que hace mucho tiempo que no sentía, presencias, entidades, bueno, diferentes cosas, presencias dentro de la casa donde estábamos viviendo, y algo se volvió a despertar en mí otra vez. Bueno, en esa época empecé a meditar, empecé a conectar con la energía pleyadiana, con los pleyadianos. Y bueno, mi pareja de ese momento era una persona súper escéptica, pensaba que me estaba volviendo loca, que me agarró un pedo místico. Ya estábamos en sintonías totalmente diferentes. Y de nuevo me sentía sola, incomprendida, confundida, porque mi alma ya estaba cansada de vivir esa vida incoherente.
de evasión. Y empecé a cuestionarme. Me acuerdo que ahí atravesé mi primer noche oscura del alma. Conecté con una meditación, empecé a ver todos esos videos de espiritualidad. Y por primera vez me conecté con la idea de quién soy. Y fue un momento que empecé a llorar tanto. Lo recuerdo ahora y me tiembla la voz porque dije, ¿quién soy? No sé quién soy. En ese momento el personaje se deshizo y fue la primera vez que siento que conecté con mi alma. Mi alma me estaba gritando ya desde hace tiempo, basta, basta de esta vida, tenés que encontrar tu camino. Y bueno, ahí yo sentí realmente que me estaba volviendo loca porque entre ese despertar espiritual y entre que veía y sentía presencias dentro de la casa, sentía que me estaba volviendo totalmente loca, porque aparte mi pareja de ese momento no me entendía, no creía en estas cosas, y yo la verdad que me sentía súper sola y súper mal, o sea, ya en un momento sentí que estaba mal de la cabeza, que me había vuelto loca de verdad. Eh, y bueno, empecé a entrar en un estado depresivo porque paralelamente a esto también se vencía el contrato de la casa, nos querían aumentar el alquiler al doble de un mes para el otro, o sea, nos íbamos a quedar sin casa. Bueno, con él tuvimos una crisis también. Bueno, lo descubrí siendo infiel. Fue súper doloroso y traumático para mí. Como que de repente me quedaba sin casa, sin pareja, sin proyecto de vida. Como que también hubo una crisis económica. Bueno, en Argentina hay muchas crisis económicas, pero bueno, me acuerdo que en esa época hubo una crisis muy fuerte, que los precios se dispararon muchísimo y que pensar en volver a alquilar un departamento para mí sola era como algo imposible, y más que había dejado el trabajo en relación de dependencia y me había dedicado a ser independiente, dije, no, no me va a alcanzar para pagar un alquiler con las changas que tengo ahora. Con un compañero quizás era algo sostenible, pero bueno, me había quedado sin ese compañero, me había quedado sin la casa, no sabía cómo iba a sostenerme económicamente sola, porque ya veníamos muchos años de vivir en pareja también, entonces, bueno, tuve una crisis vital total, sentí que se me vino todo el mundo abajo, o sea, fue un momento que sentí que la vida me puso de rodillas y empecé a entrar en una depresión y estuve meses con una depresión cada vez más y más y más hundida. Hasta que un día me acuerdo que vinieron unos amigos a visitarme, a decir, bueno, basta, tenés que salir de este pozo. Y una de mis amigas me dijo, ¿por qué no viajas? Y yo le contesté, viajar. Viajar es para ricos y para hippies. Yo no soy ni rica ni hippie. O sea, miren las estúpidas creencias limitantes que tenía en ese momento, que pensaba que yo no podía viajar, que era algo impensado para mí. Yo nunca había viajado a todo esto. O sea, lo máximo que hice fue irme de vacaciones a Gesell, a una playa, con amigas una semana, 2 semanas, o con algún novio, pero nunca había viajado de mochilera. O sea, yo desde que salí del colegio estudié, trabajé toda mi vida en trabajos de relación de dependencia, de lunes a viernes, 8 horas. O sea, imposible para mí viajar. Entonces se me abrió un mundo ahí porque cuando dije eso, mi amiga me dijo, boluda, no tenés nada que perder, ya está. Y ahí se me prendió la lamparita y dije, tenés razón, no tengo nada. O sea, no tengo nada que perder. O sea, ya se me vino todo el mundo abajo. Y dije, ¿por qué no? Voy a viajar.
Y bueno, ahí me acuerdo que empecé a vender las cositas, algunas cositas que tenía, mm, que no eran muchas tampoco. Y ahí comenzó lo que yo denomino el viaje del héroe. Así que bueno, me doy cuenta que este capítulo me quedó súper largo con toda la introducción, así que voy a dividir este episodio en dos partes. Esta va a ser la primera y en la segunda parte les voy a contar cómo fue ese viaje que lo cambió absolutamente todo. Porque después de ese momento yo viajé por casi 7 años sola, atravesé un montón de miedos y sufrí muchas situaciones muy traumáticas también, pero fue la experiencia más sanadora y liberadora de toda mi vida, porque en ese viaje, que yo no sabía bien hacia dónde lo estaba emprendiendo, fue un viaje a conectar conmigo misma, un viaje que me ayudó a sanar muchas cosas, a encontrar mi propósito y eso, a conectar profundamente con mi alma. Pero bueno, voy a dejarlo para la segunda parte de este episodio, porque si no esto va a durar un montón de tiempo, pero bueno, ya con esta introducción que les hice bueno, traté de resumirlo lo más que pude, de toda mi vida hasta ese momento, como para que entiendan cómo uno llega a esas crisis, a esas noches oscuras. Y a veces el momento más triste y doloroso de nuestra vida es la antesala de nuestro mayor despertar. Y cómo después de esa crisis de identidad logré recordar quién yo soy. Así que bueno, espero que hayan disfrutado este capítulo. Quiero que me cuenten en comentarios si resonaron con algo. Me va a encantar leerlos. Y bueno, les mando un abrazo y gracias siempre por estar del otro lado. Un beso.